Daniel, capítulo 1. Y vamos a compartir la palabra del Señor desde el verso 17 hasta el verso 21. Gloria a Dios. Y le damos lectura con la bendición de nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y usted dice, amén. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Oramos al Señor. Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, Señor y Dios de nuestra vida, a través de su Hijo Jesucristo y por medio de su Santo Espíritu, agradecemos esta maravillosa oportunidad de estar nuevamente en su casa. Señor, en esta tarde hemos venido con esa necesidad de poder oír la palabra. Le pido que en esta tarde usted pueda usarnos, que la gracia poderosa de su Espíritu Santo pueda estar a favor de mi vida en esta tarde, y que podamos hablar la palabra con esa unción fresca y con toda la claridad que nos permite predicar la unción de su Espíritu, Señor. Padre mío, tu palabra es fuente inagotable de vida, Señor, aleluya, y de poder, y en esta tarde seremos ministrados bajo la palabra. Su bendición nos acompaña ahora y siempre. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Cristo vive. Nos encontramos en el primer capítulo del libro del profeta Daniel. Un libro que para nosotros es muy conocido. Sabemos que producto de la idolatría, producto de distanciarse y de alejarse de Dios, de olvidarse del culto, el pueblo de Dios iba descendiendo en un pozo que no tenía, aleluya hermano, fondo. Cada vez el pueblo se distanciaba y se alejaba más de Dios. Es así como producto de esta rebelión, Dios permite, amén, que venga el juicio al pueblo del Señor. Y este juicio viene a través de la mano de Nabucodonosor y del imperio babilónico. El pueblo de Dios es de alguna manera enviado a la cautividad, donde están aproximadamente un espacio de 70 años. Producto de la rebeldía, producto de el olvidarse y de el alejarse del Señor. Debemos decir que, aleluya hermano, este castigo tiene una connotación disciplinaria. Y si bien es cierto, es un castigo de parte de Dios hacia su pueblo, debemos hacer también la salvedad de que no todos se olvidaron de Dios, de que no todos hicieron lo malo. Amén, porque siempre, hermano, a través de toda la historia, por muy oscuro que haya sido el tiempo, aleluya hermano, en que el pueblo se olvida de Dios, siempre hubieron personas que tuvieron una fe sobresaliente. A lo mejor eran más los que se alejaban, a lo mejor eran más los que se distanciaban de Dios, a lo mejor eran muchos más los que hacían lo malo, pero a pesar de esas maldades, a pesar de la rebelión del pueblo, debemos entender que siempre también hubieron hombres que agradaron a Dios, mujeres que se guardaron para el Señor. Amén. Y por lo tanto Dios también tiene una palabra
para aquellos que son fieles. Solamente al leer el capítulo 1 del profeta Daniel, nos damos cuenta del cambio, hermano, que tiene la nación. Ya no están en Jerusalén. Como si fuera poco, toda la expectativa de poder retornar se va perdiendo al paso del tiempo. Porque Jerusalén, escúcheme bien, ha sido sitiada, la han tomado. Han matado a los guerreros, han tomado las pertenencias, han traído el botín de guerra y ha ocurrido un destierro en 3 etapas. En este primer destierro, amén, llega Daniel. En el segundo destierro llega el profeta Ezequiel. Y en el último destierro llega una menor cantidad del pueblo. Pero con esto quiero explicarle que toda esperanza de poder retornar cada vez se hace más imposible. Aleluya, pero debemos entender esto desde una perspectiva humana, porque Dios ya había hablado también por el propio profeta Jeremías que los volvería a reunir en esta tierra. ¿Cuántos creen que hay un Dios que restaura? ¿Cuántos creen que el castigo de Dios no perdura para siempre? Aleluya. Y por lo tanto en el capítulo 1 vemos esta realidad, esta triste realidad que comienza a experimentar el pueblo. Le vuelvo a repetir, ya no están en su tierra. Como si fuera poco, ya no están cerca del templo. Daniel ya no está cerca de la familia. Estos jóvenes no están cerca de sus padres. Aleluya. Su alimentación está siendo cambiada. El idioma en que ellos habitualmente hablaban está siendo también cambiado. E inclusive el nombre de Daniel, de Ananías, de Misael y de Azarías también ha sido cambiado. Aleluya. Entonces en el capítulo 1 vemos, hermano, grandes cambios. Cambios que en ningún momento busca Daniel y estos jóvenes. Unas circunstancias, hermano, de adversidad, de obstáculos, de barrera. Y de alguna manera, en lo que me quiero centrar en esta tarde, es como a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todos los cambios, a pesar de todas las barreras, hermano, que se han levantado contra el pueblo de Dios, estos jóvenes siempre pudieron estar en victoria. Bien. Todos nosotros tenemos la claridad de que una vez que nos distanciamos del pecado, de una vez que mueren, ¿cierto?, nuestros sentidos a los deseos de este mundo y que queremos consagrarnos para Dios, de alguna manera van a venir siempre obstáculos, van a haber adversidades, van a haber pruebas y dificultades. Amén, que no son de exclusividad solamente para los líderes, para los predicadores o para los pastores. Las pruebas vienen para todos los que son hijos de Dios. Y nosotros, hermanos, amén, ¿qué es lo que queremos? Queremos, aleluya, tener la fuerza, tener la madurez y tener el carácter para sobrellevar las pruebas. Para que esas pruebas, hermanos, no nos alejen del Señor. Para que las circunstancias adversas no nos distancien del Señor. No queremos caer en pecado. No queremos fallarle a Dios. No queremos volver atrás. Tampoco queremos detenernos, ni mucho menos estancarnos. El anhelo de un hijo de Dios es crecer. El anhelo de un hijo de Dios es avanzar. El anhelo de un hijo de Dios es caminar. A pesar de todas las barreras. Está más que claro que cuando vienen las pruebas, esa realidad de avanzar es muy compleja. Amén, es muy compleja. Porque estamos de alguna manera en nuestra mentalidad diseñados para avanzar cuando todas las cosas nos salen bien. Amén, yo creo que muchos de los que estamos acá esperamos tener ese momento de no tener percance, de no tener problema. Pero sobre esa misma realidad entendemos que también eso es complicado. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, es imposible que no vengan los tropiezos.
Dentro de la palabra tropiezo, cuando buscamos su significado, nos encontramos, hermano, con pleito, con división, con lucha. Usted busca la palabra tropiezo y tiene un sinfín, hermano, de significado. Y Jesús dice a sus discípulos, ¿cuántos discípulos de Cristo hay en esta tarde? Amén, nos dice que es imposible que no vengan tropiezos. Es imposible, hermano, querer servir a Dios y querer servirlo, hermano, sin prueba y sin dificultades. Pero todos nosotros queremos, hermano, a pesar de las pruebas y a pesar de las tentaciones, salir, hermano, en victoria, amén, de las pruebas y de las tentaciones. Amén, nadie quiere enfrentar las pruebas, amén, para que el resultado sea pérdida, para que el resultado sea apartarnos para Dios. Y para eso también venimos a la casa del Señor, porque en esta dependencia de Dios logramos entender que la única manera de avanzar es tomado de la mano de Dios. Si no estamos tomados de la mano de Dios, no hay posibilidad de avance, no hay posibilidad de crecimiento y no hay posibilidad de sobrellevar las dificultades. Entonces, a pesar de que todo está en contra, cuando usted lee la lectura de la palabra, y el capítulo 1 solamente nos muestra una realidad de lo que va a experimentar Daniel, Ananías, Misael y Azarías, porque en la continuidad de los capítulos nos vamos a dar cuenta que si bien es cierto las pruebas vienen, lo atacan y lo rodean, ellos se sujetan, cierto, se afirman de la palabra, disponen la fe en el Señor, sobrellevan esas dificultades, salen en victoria. Hermano, es cosa de tiempo donde vuelven nuevamente las barreras, donde vuelven nuevamente los obstáculos, y donde nuevamente ellos vuelven a confiar en el Señor, aleluya, siempre estando en situaciones de alto riesgo. Por ejemplo, Daniel en el foso de los leones, por ejemplo, Ananías, Misael y Azarías en el horno de fuego, a pesar, hermano, que no están pasando, aleluya, hermano, unas pruebas pequeñas, tienen unas connotaciones extremas, están al borde de la muerte. Dios les permite siempre a ellos salir en victoria. Y nos preguntamos, ¿cómo es que podemos hacer que esas pruebas, en vez de hacerme retroceder y en vez de estancarme, me permitan a mí confiar en el Señor de tal manera que yo pueda crecer y que yo pueda avanzar, que yo pueda caminar, que no le tenga miedo a las pruebas? Entonces, en esta historia o en este relato de la Biblia, nos encontramos nosotros con vidas, amén, viviendo vidas victoriosas, el nombre del mensaje. Viviendo vidas victoriosas. Aquí yo pensé en decir, amén. ¿Dónde están los victoriosos? Amén. Viviendo vidas victoriosas. Hemos explicado, hermano, que cuando nosotros fracasamos, los fracasos no han sido producto de la casualidad, ¿cierto? Nos hemos descuidado, hemos dejado de orar, nos hemos distanciado de la comunión con el Señor, nos hemos alejado del culto y nos vamos distanciando. Entonces, cuando una persona cae en pecado, esa persona no cae de la noche a la mañana, sino que hay una serie de pasos, amén, de manera descendente que lo van alejando de Dios. Entonces, cuando uno fracasa, no fracasa por casualidad. Por otra parte, también debemos entender que vivir una vida victoriosa tampoco sucede por casualidad. No, también nosotros tenemos que prepararnos. Solo la persona que se prepara para enfrentar la vida y sus tentaciones puede aspirar a alcanzar la victoria. Usted, amén, ¿quiere victoria? ¿Qué tenemos que hacer como hijos de Dios? Prepararnos para la victoria. Prepararnos. Cuando estábamos en el colegio, uno tenía que prepararse para las pruebas. Amén. Y cuando no iba bien, amén, nos alegrábamos. Amén, amén. Entonces, para las pruebas, nosotros también debemos prepararnos. Les vuelvo a explicar, amén, la victoria no se obtiene por casualidades, sino que el Hijo de Dios comienza también a prepararse. Entonces, dentro de su mentalidad, las pruebas no pueden ser sorpresivas. ¿Se acordaba cuando estábamos en el colegio? El profesor decía, hoy día tenemos pruebas sorpresa, amén, y la sorpresa no era agradable. Las pruebas también, hermano, amén, las pruebas ustedes no lo van a pillar de manera sorpresiva, porque usted sabe que estamos en una lucha, usted sabe que estamos en una batalla, usted sabe que tenemos que
estar vigilando, que tenemos que estar orando. Usted sabe que no podemos descuidarnos. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la iglesia del Señor debe estar atenta. La iglesia del Señor debe estar despierta. La iglesia de Cristo debe estar vigilante. Aleluya. Preparándonos para poder enfrentar la vida, para poder enfrentar las tentaciones. De tal manera que cuando vengan las pruebas, de tal manera que cuando vengan las tentaciones, el resultado no sea pérdida, el resultado no sea pecado, el resultado no sea fracaso, sino que el resultado, al estar posicionado en Cristo, sea un resultado de victoria. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, como el ser victorioso no es producto de la casualidad, nos pudiéramos preguntar qué pasos debemos dar para obtener esta vida victoriosa. Y es ahí donde vamos a observar un poco la vida de estos hombres, que a pesar de los obstáculos y las barreras, ellos, hermanos, mire, siempre avanzaban confiando en Dios, como los de palabra de fe. Amén. Aleluya. Amén. Entonces vamos a ver 3 puntos para una vida victoriosa. Y lo primero tiene que ver con lo que le acabo de decir. Si usted no quiere fracasar, tenemos que prepararnos. Si usted quiere estar en una continua victoria, también tenemos que prepararnos. Amén. Entonces, estos jóvenes se prepararon de 3 formas. Y la primera que quiero nombrar es que es la preparación espiritual. Estos jóvenes habían sido instruidos en la ley del Dios verdadero. Y ellos nunca se olvidaron que eran hijos de Dios. A pesar que no estaban en su tierra, a pesar que no estaban cerca del templo, a pesar que no estaban con sus padres, estaban viviendo en otra cultura, otra realidad, con otras deidades que regían, hermano, la tierra de Babilonia. Pero en su mente nunca se olvidaron de que eran hijos de Dios. Y con esto quiero decir de que nunca se olvidaron de la palabra. Con esto quiero decir que nunca se olvidaron de la comunión con Dios. Nunca se olvidaron, hermano, de buscar a Cristo. Aleluya. Resulta que a veces nosotros nos vamos, está bien, hermano, no estamos en contra en que usted salga de vacaciones. Hasta el pastor va a salir de vacaciones este año. Amén, gloria a Dios. Amén. No, pero a veces sucede que salimos de vacaciones y nos olvidamos de Dios. Y nos olvidamos que somos hijos de Dios. Y nos olvidamos de orar. Nos olvidamos de tener un momento devocional. Hermano, y mire estos jóvenes, como a pesar, hermano, de que no solamente nada de lo que estaba acostumbrado tenían a mano y tenían cerca, pero nunca se olvidaron de su identidad. Tenían una identidad definida. Su identidad no cambiaba, hermano, de acuerdo a las circunstancias. A veces hay cristianos, hermano, que en la iglesia son muy piadosos, pero cuando están con los mundanos, son un mundano más. Aleluya, no, ellos tenían una identidad. Amén, su identidad, hermano, no se cambiaba. Aleluya, que el Señor nos bendiga. Esto nos recuerda lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, verso 9, donde nos recuerda que todos nosotros los que estamos acá tenemos algo en común con Daniel. Daniel pertenecía a un linaje real y tú y yo también tenemos ese linaje. Nosotros tenemos una identidad. La Biblia dice que somos pueblo santo adquirido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos linaje real, somos real sacerdotes de Cristo. Entonces lo primero es prepararnos espiritualmente, de trabajar en la identidad, de preguntarnos, hermanos, quiénes realmente somos. Y que la respuesta, hermano, pueda ser una respuesta con convicción. Ya no soy un pecador, ya no soy un mundano, ya no soy, aleluya, hermano, un hijo del diablo, sino que soy un hijo de Dios. Tengo una identidad, tengo un nombre, tengo un porte, cargo promesa. Soy hijo de mi Padre, Él me guarda, Él me cuida. Pero como hijo de Dios, yo también tengo deberes, también tengo compromisos, también tengo una manera de hablar. Entonces hay una manera espiritual en la que tenemos nosotros que prepararnos. Amén. La segunda preparación que tenían estos jóvenes era la parte física. Ellos habían dado atención a su condición física. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, verso 52, nos habla de Jesús. Jesús es el modelo de crecimiento.
Y dice la Biblia que él crecía espiritualmente, él crecía socialmente, pero también él crecía en estatura. Amén. A veces nos enfermamos porque no sabemos comer. Alábalo si puede. Amén. Y es más fácil orar para que el Señor nos sane que pedirle a Dios que nos enseñe a comer. Amén. Se da cuenta que a veces llegamos cansados, no solamente al templo, sino al trabajo, a su estudio, y que Él nos manda a estar tan tarde, despierto en el celular, en la televisión o en otras cosas. ¿Quién lo manda? Amén. Porque anda cansado, porque duerme poco, porque no toma desayuno bien, porque no se alimenta bien, porque no está recibiendo los nutrientes suficientes para sostener ese cuerpo de gloria. Aleluya. Cristo vive. ¿Sabe que yo no me había percatado de esto? Y en uno de los viajes, cuando estuvo el pastor Paulo Sala en este lugar, él me enseñó a mí a comer. Y yo aprendí a comer con él, porque yo también pasaba viajando, hermano. Mire, enfermarse en la casa es complejo. Ahora, súmele a eso lo que es enfermarse cuando no está en su casa. Entonces yo aprendí, hermano, a comer a través de lo que él me enseñaba. Se acordará la pastora o mi esposa de que él traía todo, hermano, traía suplemento alimenticio, andaba con su cereal, andaba con sus frutos secos. Lo único que le faltaba andar trayendo era el pan, amén. Pero comía, hermano, amén, un buen desayuno. ¿Cómo es nuestro desayuno? Mire, una tacita de té y un pancito y nada más. Y con eso queremos toda la fuerza para resistir todo el día. No, ¿sabe usted, hermano, que la mejor comida cuál es? La de la mañana. La del de mañana, amén, pero nosotros no, el fuerte de nosotros es el almuerzo, ya el almuerzo, hermano, no lo comemos, lo devoramos porque no tenemos la fuerza. Y ese es el problema que no solamente tiene la iglesia, sino que tiene esta sociedad. Duermen mal, duermen poco, comen mal, pero quieren andar de lo más bien. ¿Me entiende? Entonces Jesús, hermano, era una persona que crecía espiritualmente, crecía intelectualmente, socialmente, pero también crecía, hermano, en la estatura. Había una salud física. Nosotros tenemos que cuidarnos, hermano. Amén. Sobre todo nosotros los predicadores, hermano, nos recomiendan cuidar nuestras cuerdas vocales, cuidar, hermano, nuestro cuerpo para seguir avanzando en la tarea de la predicación. Estos jóvenes también, hermano, se habían guardado en su condición física, amén, y nótese esto, que no solamente se prepararon físicamente, sino que también se prepararon intelectualmente, amén. Yo no sé, hermano, si usted piensa que pensar es malo, está equivocado, usted puede pensar, amén, gracias por ese amén. Ellos habían sido enseñados en toda sabiduría. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2 verso 15, nos amonesta sobre la necesidad de presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos. Esa preparación intelectual, el poder entender su fe, el poder saber quién era Dios, les permitió a ellos resistir, escúcheme bien, todos los ataques, aleluya, intelectuales, aleluya, fisiológicos, aleluya, amén, que estaban en Babilonia. Pero hoy día, ¿qué le decimos a nuestros hermanos? No converse con los testigos de Jehová, porque se lo van a dar vuelta. No converse con los mormones, porque y sale más fácil decir, viene un testigo de Jehová, fuera de aquí, demonio. Amén. Amén. ¿Y por qué? Porque nosotros no hemos madurado en nuestra fe. No hemos tenido la capacidad de estudiar la doctrina. Amén. Y de poder escucharlos. Amén. Y hablarles del Señor. Cristo vive. Amén. Entonces también nosotros tenemos que crecer, tenemos que estudiar. Hay preguntas que deben ser respondidas y no hay ningún tema donde la Biblia quede callada. Y estos jóvenes se prepararon así también intelectualmente. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros debemos procurar presentarnos delante de Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Como cuando estaba la prueba y el profesor preguntaba ¿cuánto estudiaron? Y usted no había estudiado. Amén. Y que ya el resultado, hermano, de aquí no podemos copiar. Aquí no podemos avanzar con la fe del hermano. Tenemos que avanzar con la fe, amén, puesta en Jesús. Entonces,
porque habían desarrollado sus capacidades espirituales, físicas e intelectuales. Ellos estaban preparados. ¿Estaban preparados para qué? Para poder resistir la seducción de las influencias idólatras. Imagínense, hermano, la preparación que estos hombres, que estos muchachos alcanzaron a tener, que a pesar de que estaban, hermano, en medio de este sistema babilónico, de idolatría, de cultura pagana, ellos, hermanos, no se contaminaron y siempre salieron en victoria. Entonces, usted quiere también estar en victoria, debemos prepararnos espiritualmente, debemos prepararnos también físicamente y también debemos prepararnos, nosotros de manera, escúcheme bien, de manera intelectual, a estudiar, a aprender nuestra fe, leer la Biblia. Estamos a unos pocos días de haber comenzado enero. Y siempre el comienzo de año, hermano, es una buena oportunidad para comenzar a leer nuevamente la palabra, comenzar a leer nuevamente la Biblia. ¿Ven? Entonces, mi hermano, debemos nosotros prepararnos. Nadie planea fracasar, pero fracasamos porque no planeamos. Amén. Pero si nos preparamos, vamos a sobrellevar, hermano, las pruebas, las tentaciones, las seducciones de este mundo, y el resultado no va a ser pérdida, el resultado no va a ser alejarnos de Dios, el resultado va a ser victoria y frutos que glorifican al Padre a través de su Hijo Jesucristo. El segundo punto, amén, para poder tener una vida victoriosa, tiene que ver con las pruebas. Tiene que ver con poder entender que en algún momento las pruebas van a venir. Amén. En nuestro corazón está, ¿cierto?, la idea de que ojalá no vengan. Amén. Pero eso no es posible. Amén. Las pruebas van a venir. Las pruebas para estos muchachos fueron la tentación de abandonar las convicciones espirituales y religiosas que ellos tenían. Esas eran las tentaciones. Porque Nabucodonosor específicamente a ellos no lo estaba atendiendo mal. Le estaba dando de su comida, le estaba proporcionando riquezas, lo estaba capacitando y preparando para que en un periodo de tiempo ellos pudieran presentarse delante de Faraón. Esta oportunidad otras personas la estaban buscando, otras personas la estaban esperando y por lo tanto la oferta era muy tentativa. Pero ellos, hermanos, cuando se ven enfrentados a esta prueba, a la tentación de abandonar las convicciones religiosas, dice la Biblia, hermano, que ellos no le dieron paso a esta tentación. La participación en la dieta del rey implicaba la violación de las leyes que Dios había dado en cuanto a la comida. Por lo tanto, si recibían la comida del rey, ellos, hermanos, se iban a contaminar. Y eso no quería, hermano, que ocurrieran en la vida. Entonces, hermano, usted no se quiere contaminar. Gracias por eso, amén. ¿Me quedó claro? Adrián Roger dice que por caminos resbalosos nosotros no podemos transitar porque lo más probable es que nos caigamos. Y no tiene que venir un profeta de turno, no tiene que venir el pastor a decirle, mire, hermano Eduardo, en esta parte usted es débil, porque nosotros conocemos nuestras debilidades. Entonces, en ese camino resbaloso, nosotros no podemos transitar. Amén. Estos jóvenes, ¿qué es lo que hacen? Estos jóvenes, hermanos, tuvieron la tentación de abandonar sus convicciones religiosas, pero no dieron cabida, no dieron un paso a este cambio. Amén. Porque la comida que le estaba dando Nabucodonosor, amén, violaba las leyes que Dios le había dado. Aleluya. Por otra parte, también tenían la tentación de abandonar la identidad como hijos de Dios para forzarlos a olvidarse que eran hijos de Dios. El rey les reemplazó sus nombres hebreos con nombres relacionados con dioses paganos. Nosotros no acordamos más de los nombres paganos. Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Y yo conozco hermanos de la iglesia que le han puesto Sadrach, pensando que son nombres que glorifican a Dios y glorifican a los babilónicos, alábalos si puede. Mire la astucia del enemigo, porque el enemigo es astuto. Amén. Nosotros tenemos que ser más astutos, tenemos que ser más sagaces.
Entonces, para olvidar de esa identidad, porque los otros nombres, Daniel, Ananías, Azarías y Misael, eran nombres que glorificaban a Dios, pero para poder romper ese vínculo, esa relación, esa identidad, hermano, estos hombres les cambian los nombres para ver así si lograban también cambiar su identidad, cambiar su corazón. Por lo tanto, la segunda prueba tiene que ver con eso de perder nuestra identidad. Le vuelvo a repetir, a veces somos cristianos dentro de nuestros círculos cristianos. Pero ¿qué sucede cuando tenemos compañeros mundanos? ¿Qué sucede, hermano, cuando en nuestro trabajo, aleluya, hermano, todos son pro aborto, están a favor, hermano, de todos estos pensamientos posmodernos que hoy día vemos, y nos toca a nosotros decir, nosotros somos hijos de Dios, aleluya? ¿Qué es lo que hacemos? La Biblia dice que llegará un tiempo en que a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno, pero la ética de Dios perdura a través del tiempo. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La ética de Dios no cambia, y nosotros como hijos de Dios no solamente debemos vivir bajo esa ética, sino que también somos la extensión de esa ética. Y a este mundo le falta la moralidad bíblica, la moralidad de Dios. Yo leí algo que me dejó pensando y lo guardé en mi teléfono, porque la moralidad va en decadencia. Cuando usted estaba en el colegio se recordará que a lo mejor su profesor no era cristiano o no profesaba alguna religión en sí, pero había una moralidad básica de saber que robar las cosas era malo, de que decir groserías era malo, de que drogarse era malo. Y yo leía el mensaje de una parvularia y ella decía lo siguiente: está surgiendo una generación de mujeres parvularias que no solamente no te van a decirte, no te van a prohibirte qué es lo que tengas que hacer, sino que si te quieres fumarte un pucho, un pito de marihuana, nosotros te vamos a acompañar. Y eso me hacía pensar, hermano, en la generación, en nuestros hijos. Puede que usted esté firme, pero si usted no quiere que su hijo se aparte de la fe, le vuelvo a repetir, porque no queremos estar solamente en victoria nosotros, queremos que parte de esa victoria también la tengan nuestros hijos. Y por lo tanto también tenemos que prepararnos el camino, transmitiéndole la fe. Por eso que ellos también tuvieron la tentación. Y mire qué lindo poder entender que si estos hombres, estos muchachos tenían una fe, fue porque alguien les habló de la palabra de Dios. La fe de José nos habla, hermano, también de un hombre que amaba la palabra. El proverbista dice: instruye al niño en su camino, y aunque éste fuere viejo, se apartará, no se apartará de él. Que el Señor nos bendiga. Por eso que a pesar de que estaba la tentación de abandonar su identidad como hijos de Dios, no ocurrió. Aleluya. Esta tentación de olvidarse de su identidad era para darle paso a una tercera tentación, que era ser como los demás. Es que a nosotros nos hacen una mirada como que el evangelio es muy restrictivo. Y cuando usted no fuma, cuando usted no toma, cuando usted no se droga, cuando usted no dice garabato, ¿qué es lo que nos dicen? Todos lo hacen. Y usted va a tener ahí la valentía de decir: todos menos yo. Todos menos yo. Amén. Cuando le digan que hay que dar vuelta al medidor, que hay que pasar las patentes truchas, que hay que hacer, hermano, porque para otras personas eso es normal. Comprar cosas robadas es normal. Amén. Entonces nosotros vamos a hacer una diferencia y vamos a decir: no, ya aunque estemos pasando necesidades. La Biblia nos dice que nuestros pasos deben ser, escúcheme bien, deben ser pasos de luz, no pasos de tiniebla, no pasos que se dan en la oscuridad. Entonces la tentación de perder la identidad como hijo de Dios era para darle paso a la otra tentación de ser como todos los demás.
de ser como todos los demás. Le vuelvo a repetir, esto no tiene que ver con andar en todos los lugares. Usted piensa que yo voy a comprar el pan y le digo, hola, soy el pastor y vengo a comprar pan. Voy a cortarme el pelo y le digo al peluquero, hola, soy el pastor. No, no tiene que ver con eso, pero tiene que ver, hermano, con una identidad que uno manifiesta. Y en determinado momento nos van a preguntar, ¿qué piensa usted? Y yo le voy a responder, esto es lo que pienso, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice la palabra. Y podemos tener muchas diferencias, podemos tener formas de pensar, pero a mí la Biblia, esto es lo que me enseña, eso es lo que voy a creer, eso es lo que voy a hacer y es lo que voy a seguir enseñando. Ninguno de los que está aquí quiere ser más del montón, porque hay mucho. Nosotros queremos marcar una diferencia. A lo mejor usted en su familia, todos han sido malos cristianos, pero en usted está la oportunidad de ser un hijo verdadero. En usted está la oportunidad de ser luz, aleluya, para ellos. En usted está la oportunidad de demostrarles a ellos favorablemente que Cristo sigue cambiando el corazón del hombre perdido. Entonces no nos vamos a contaminar. No vamos a ser como los demás. Les vamos a enseñar a nuestros hijos el camino de la fe. La gran preocupación de los padres es cuando los hijos no salen habilosos, no salen despiertos, cargan con esa preocupación. Y a veces nos dicen, ¿qué va a ser de ti cuando yo me muera? A veces la basamos en cuanto a la cocina, en el trabajo, pero démosle una connotación espiritual. Nuestros hijos a lo mejor están bien porque usted lo está cubriendo en oración. Pero nosotros también tenemos que instruirlo a él, a hacer la oración. Amén. Ahora, ahí está la prueba. Como segundo paso o punto. En este tercer punto que le quiero hablar, tiene que ver con la perseverancia. Le mencionaba que las pruebas no vinieron. Hermano, qué fácil sería. Mira, sabes que cuando tú te haces cristiano, el primer año es de puras pruebas. Pero después no vienen más pruebas para toda la vida. Esto estaría lleno. Esto estaría lleno. Qué fácil sería así. Amén. Si fuera así, ¿cuántos estarían aquí? Pero sabemos que no es así. O sea, nosotros estamos viendo las primeras pruebas que están pasando estos muchachos, pero en el avance de la lectura nos vamos a percatar de que vinieron muchas más pruebas, más grandes, con situaciones de riesgo más al límite. Pero les vuelvo a repetir, la preparación que ellos, hermanos, recibieron les permitió no solamente sobrellevar las pruebas, sino que el resultado era siempre estar en victoria. Usted a ellos no los ve, hermano, pasando algunas pruebas, después retrocediendo. A ellos no los ve, hermano, con una fe sobresaliente en algunas circunstancias y en otras los ve retrocediendo. A estos jóvenes los ve viviendo una vida, hermano, victoriosa, porque tenían la preparación adecuada para sobrellevar las circunstancias adversas de la vida. Y esa es la preparación que también nosotros debemos tener. Ahora, si hay algo que podemos elogiar de estos varones, es la perseverancia. Porque luchar con las pruebas, luchar con las adversidades es agotador, es cansador. Pero hay algo que se llama perseverancia. Y la perseverancia comienza con una decisión en el corazón. La perseverancia no tiene que ver con los sentimientos. La perseverancia no tiene que ver con las emociones. La perseverancia tiene que ver con una determinación. Yo me propongo algo en el corazón, como lo hace Daniel. Dice la palabra que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Había una determinación, había una decisión, sin importar lo que pudiera ocurrir, sin importar lo que Nabucodonosor estaba ofertando. Daniel tenía esa determinación, aleluya, de guardarse para Dios. Aleluya, hermano, eso no tiene que ver con el sentimiento, eso no tiene que ver con las emociones. Yo no sé cuánto en esta hora quieren decirle al Señor, yo voy a ser determinante, yo me voy a proponer este año no contaminarme, yo me voy a guardar para Dios, voy a guardar la palabra, me voy a afirmar, mi fe va a crecer, no voy a retroceder, no voy a dudar, tengo la determinación para poder vivir la palabra en medio de las pruebas y en medio de las dificultades. Daniel y sus amigos, involucrados en una situación de cambios,
de tipo transcultural debían desde el principio, porque a veces nosotros arreglamos las cosas después. Mire, a mí me marcó algo a mí que dijo mi papá en una ocasión. Entonces, cuando queremos trabajar en el Señor, decimos, trabajemos y en el camino nos conocemos. Y él dijo, no, primero hay que conocerse bien para después trabajar. ¿Amén? Aleluya. Que todas las cosas nuevas barren bien. Por lo tanto, Daniel y sus amigos, involucrados en una situación de cambio de tipo transcultural, debían desde el principio, no podían ser ellos permisivos. Desde el principio, ellos tenían que vivir según los preceptos y los valores bíblicos que habían aprendido desde su niñez. Por eso que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con los alimentos señalados por el rey. Habían cosas que se le escapaban de las manos. Por ejemplo, el idioma en el que tenían que hablar y el nombre que tenían que usar. Pero cuando llegan al punto de la comida, Daniel dice, no, pueden cambiarme el nombre, ya me sacaron de mi tierra, no estoy con mis padres, pero ustedes no van a ser determinantes en lo que yo voy a comer. Amén. Y esa determinación estaba basada en una fe firme en Dios. ¿Sabe usted que nosotros tenemos una capacidad de, ¿cómo es la palabra? Aleluya, a ver, deje acordarme, porque también le falta la memoria. De que nos den vuelta. De influenciarnos. Entonces habían dos personas, una cristiana, la otra no cristiana. Entonces se encuentran y tienen esta conversación. La cristiana le dice, ahora sirvo al Señor. Me congrego con el pastor Eduardo, en palabra de fe, estoy contento sirviendo al Señor, venimos de días de campaña, nos vamos al bautismo, vamos de gloria en gloria, y en la iglesia nos están preparando para superar las pruebas y estar siempre en victoria. Amén. Y le pregunta, ¿y tú qué es lo que haces? Le digo, no, yo no voy a la iglesia. De hecho, yo el fin de semana estuve carreteando, estuve en fiesta, estuve haciendo muchas cosas, distrayéndome, viajando, saliendo. Entonces, él le dice, tú en algún momento debieras también salirte de la iglesia y probar esto. Y la persona le dice, no, ¿cómo voy a probar las cosas del mundo? Tú debieras probar las cosas de Dios. Pero el tema es que luego que se separaron, el que estaba en palabra de fe dice, pero no me haría mal a mí ir a una fiesta. No me haría mal a mí darme un viajecito, unos días libres. Y la otra persona empezó a decir, ¿y será que estoy haciendo las cosas mal y tendré que yo ir a la iglesia uno de estos días? Y cuando nosotros no tenemos una fe firme, en nuestro entorno nos cambia. Nuestro entorno nos cambia. Por eso cuando usted tiene una fe firme, hermano, a usted nadie lo va a cambiar. Porque su fe está firme en Dios. Por eso que nosotros debemos mantener nuestra identidad, sin importar el entorno en que nos encontremos. En algunos momentos estaremos como Daniel, en circunstancias, en lugares, con familias que no elegimos, pero con los cuales tenemos nosotros que convivir, como lo hacía Daniel dentro del palacio, convivir con gente que tenía otra mentalidad. Pero sin embargo, Daniel no se contaminaba. Por lo tanto, había una perseverancia, mi hermano. Una perseverancia que surge con una determinación. Una perseverancia que está basada en una firme confianza en Dios. Y una perseverancia, aleluya, porque esta fe recibe la afirmación de Dios. Gracias a la fidelidad de los jóvenes, de estos 4 jóvenes, el Señor les dio conocimiento y habilidad en toda clase de escritura y sabiduría.
mostrándole así su interés y su propósito para su vida. ¿Sabe por qué? Porque sin duda Dios bendice a los suyos. La sabiduría es más bien información sistematizada. Por cierto, por medio de la preparación anterior de los jóvenes, la sabiduría y el conocimiento que habían recibido de Dios anteriormente, ellos fueron capaces de poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y el error, y pudieron aceptar lo que era verdadero y por otro lado desechar lo que era falso. Perseveraron en la fe, perseveraron en la palabra. ¿A cuántos de nosotros nos falta la perseverancia en los momentos complejos? Vienen las pruebas y ya nos alejamos de la iglesia. Vienen las pruebas y ya nos alejamos de Dios. Vienen las pruebas y nuestra alabanza pierde continuidad. Vienen las pruebas y nuestra oración pierde continuidad. Pero si fuéramos nosotros más perseverantes. Y en eso tenemos que ser porfiados nosotros. No podemos darle lugar al enemigo. Acompáñeme, hermano Daniel. Por favor. Dios es bueno, mi hermano. Para poder terminar, la preparación física, la preparación espiritual e intelectual ayuda a las personas a enfrentar la vida. A cada persona, todos los que estamos acá reunidos, le vendrán pruebas, pero podrá vivir victoriosamente si toma la determinación en su corazón de ser fiel a sus principios y si tiene una fe firme en Dios. Así como Dios honró a Daniel y a los jóvenes, aleluya, por su fe, Él también honrará nuestra fe si le somos fieles en todas las circunstancias de la vida. Por lo tanto, tiene que haber un acto de disciplina. Y un acto de disciplina por parte de estos jóvenes, hecho por la lealtad a los principios bíblicos, colocaba a estos jóvenes no solamente en el lugar del agrado de Nabucodonosor, sino mejor aún en el agrado de Dios. Y por lo tanto el que los bendecía era nuestro propio Señor y Dios. Las acciones de estos jóvenes daban evidencia de su fe y el carácter de cada uno fue fortalecido para poder confrontar las situaciones más difíciles que venían en el futuro. Por lo tanto, es importante el poder reconocer que esta experiencia particular de ellos no fue una garantía de que siempre los fieles saldrán, aleluya, exitosos en toda situación difícil. Porque recordemos que otros manifestaron la misma fidelidad y sin embargo, aleluya, le restaron la vida. Cristo vive. Pero nos hace entender a nosotros que el periodo era corto y el peligro era específico en la situación de estos jóvenes. Pero también entendemos que habrán circunstancias diferentes con tiempos no cortos, sino con pruebas y circunstancias más prolongadas. Pero siempre Dios está con los suyos, aún, hermano, con los mártires que dieron su vida. El ejemplo y la victoria de Daniel y de sus amigos sigue sirviendo y animando a los fieles en tiempos inoportunos. Aunque todos progresaron, ¿cierto? Cuando vemos la historia de Ananías, de Misael y Azarías, nos encontramos con Daniel que tiene una fe que va mucho más allá. Algunos dicen que recibió una ayuda muy especial. Y esto le permitió, como leíamos en el último verso, y continuó Daniel hasta el reino primero del rey Ciro. O sea, le sirvió a Nabucodonosor, a sus hijos y a otros reyes. Su fe le permitió perdurar en el tiempo. Pero más que sirviendo a los reyes de turno, ¿a quién le estaba sirviendo él? A Dios. A Dios. Necesitamos tenerlo claro. Usted aquí no está para agradar al pastor ni a los hermanos. Estamos para agradar a Dios. Todo el que es llamado y apartado por Dios será pasado por las pruebas de fuego. Y cuando estemos allí, la Biblia dice, no temas.
Amén. Porque Él no te dejará solo, sino que aprovechará esa oportunidad que para ti se llama prueba, pero Dios aprovechará esa oportunidad para que su nombre sea glorificado. Por eso en que en Cristo podemos y se puede, hermano, tener una vida victoriosa. Y me llama mucho la atención lo que dice Isaías en el capítulo 43, porque nosotros tenemos un camino, hermano, por el cual habitualmente nos trasladamos, habitualmente, hermano, caminamos. Y sabe que usted, dice la Biblia, que cuando pases por el fuego no te quemarás, y cuando pases por el agua y por los ríos no te anegarás. Hay caminos, hermanos, que no son nuestros caminos, que no son naturales. No es natural que uno camine por el agua, no es natural que uno camine por el fuego. Pero ¿qué es lo que dice Isaías en un lenguaje poético? Que aunque pases por el fuego, tú no te vas a quemar. Y si pasas por el agua y si pasas por los ríos, no te vas a anegar, no te vas a hundir, porque Dios es el que nos cuida. Dios es nuestro creador, Dios es nuestro sustentador. Por eso, mis hermanos, ayúdenos el Señor a tomar las determinaciones correctas para que podamos alcanzar una vida victoriosa. ¿Dónde están los victoriosos? Colóquese de pie, mi amado hermano, en esta tarde. Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, Señor y Dios de nuestra vida, le damos las gracias por esta oportunidad maravillosa de poder oír la palabra. Ay, Señor, siento tu presencia aquí en tu casa. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por salvarme. Gracias por darme vida eterna. Y gracias, Señor, porque a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de que el enemigo me ha atacado, y en su ataque, Señor, lo ha hecho con todo, gracias a tu poder, gracias a tu palabra, gracias a tu bondad, gracias a tu misericordia. Oh Señor, sigo en pie, sigo en pie. El profeta Jeremías dice en el libro de Lamentaciones que por tu misericordia no hemos sido consumidos. Esas misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque estoy en pie. Gracias porque no solamente estoy en pie, gracias porque estoy en victoria, y esa victoria me la da tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos están en victoria en esta tarde? Gracias porque la enfermedad no me ha ganado. Gracias porque las pruebas no me han vencido. Gracias porque las dificultades, aleluya, más que distanciarme de la palabra, me han hecho correr a tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy día dependo más de ti. Mi fe está más firme, Señor. Y le pido que me siga ayudando a estar preparado para las pruebas que vendrán. Soy tu hijo, creo en tu palabra, y en esta tarde le pido que ayude mi fe. Somos bendecidos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor.